Comunidad, gracias por escucharnos en una nueva edición de Relatos de la Noche. Espero encontrarles de la mejor manera y si no, venga a escuchar historias de terror y olvidarnos un ratito de los problemas de allá afuera. Es por esto que hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos habían estado solicitando en los comentarios y por fin tenemos 3 historias para compartir con ustedes, muy buenas experiencias sobre el misterioso hombre polilla. Ese ser humanoide con alas, cuyas leyendas son muy populares, sobre todo en algunos estados del norte del país, de donde provienen la mayoría de los relatos de hoy, pero también en Estados Unidos. Esperamos de verdad que lo disfruten y los dejamos con las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos en la comunidad. Voy a contarles una historia corta, pero a pesar de su sencillez, resulta bastante fuerte para mí de repasar. Mis primos y yo somos fans de su canal y bueno, de todas las cosas relacionadas al terror. Disfrutamos mucho cuando nos juntamos y podemos contar historias nuevas, de las que nos hemos enterado, o cuando le pedimos a la abuela que nos cuente esos relatos que hemos escuchado una y otra vez sin aburrirnos. Precisamente en esas aventuras, buscando experiencias que contar como siempre, nos fuimos a un laguito en ese entonces casi seco, a unos cuantos kilómetros del pueblito de los abuelos, que está a hora y media de la ciudad de Durango. Decían que las vacaciones pasadas se habían ahogado en ese lago 2 personas, cuando el nivel del agua era alto, pero nunca encontraron los cuerpos. Era muy difícil acceder hasta allá, y a las autoridades no les importó rescatar cuerpos que nadie reclamaba. Y contaba la gente del pueblo que cuando el nivel bajara, no solo los cuerpos iban a aparecer, sino que sus almas en pena se liberarían. Ya sé, es una historia algo burda, pero lo que nosotros queríamos era la aventura de ir hasta ese lugar. Obviamente pueden pensar, no pasó nada, aunque el ambiente sí que se sentía raro. Eran días muy fríos, de ese frío que solo te pega en la sierra, pero sumamente secos. Se empezaba a hacer de noche y no había luna. Iba a ser difícil regresar, así que empezamos el camino de regreso en cuanto comenzaba a oscurecer. Para llegar hasta ahí habíamos pasado por un panteoncito muy viejo, con solo unas cuantas tumbas. No era una visita agradable, así que estábamos discutiendo entre pasar por una vereda que iba por un costado, entre la maleza, o atravesarlo. A fin de cuentas, eso también podría ser una aventura, y eso es lo que estábamos buscando. Mi primo Tony y yo decidimos avanzar a través del panteón, y mi otro primo, Pepe, y su hermano Samuel, el menor de todos los que íbamos, se irían por entre los árboles. Ya para estas alturas, Samuel comenzaba a arrepentirse de habernos convencido de que lo lleváramos. Era la primera vez que él lo hacía. Y apenas estábamos por entrar, cuando un chiflido de Pepe, un chiflido muy especial, nos llamó la atención, porque siempre lo hacía como para avisarnos de algo. Volteamos hacia él y nos hacía señas de que nos agacháramos y de que fuéramos con ellos, pero lo hacía desesperado. Aunque primero pensé que quería asustarnos, le hicimos caso pues no teníamos idea de qué estaba viendo o qué estaba pasando. Nos fuimos agachados hasta donde estaban, y el pobre de Samuel ya estaba hasta sudando, de espaldas al panteón. No quería ni voltear. Le preguntamos a Pepe qué pasaba, y nos señaló hacia el centro, hacia una tumba con una cruz partida, que ya nos había llamado la atención cuando pasamos de ida un rato antes. Nos dijo que nos fijáramos bien. Había alguien sentado en la tumba. La verdad, a esa hora ya no alcanzábamos a ver con claridad, y lo único que era notorio es que había una mancha negra. Tony dijo que no era una persona, que no era nada, una sombra. Yo me acerqué a Samuel para ver cómo estaba y entonces sentí un jalón, y por alguna razón empezamos todos a correr tan rápido como nos permitían nuestras piernas. Yo le seguía gritando que qué pasaba, le seguía preguntando que qué había pasado, que por qué corríamos,
Pero Tony y Pepe no dejaban de correr, tan solo jalando de nosotros que no podíamos seguirles el paso. Ahí fue cuando yo escuché algo. Lo juro, algo que ellos no. Fue un aleteo, pero muy muy fuerte, como si un ave muy grande me hubiera pasado volando muy rápido y muy cerca de mí. Les juro que hasta el viento de las alas sentí, pero ellos seguían corriendo y no fue sino hasta llegando al camino, ya para llegar al pueblo, que nos paramos a descansar. Y tuvimos mucha suerte. Iba pasando la camioneta de un vecino de la abuela, a la que le hicimos señales. Cuando se detuvo vimos que era un niño el que la manejaba, Jacinto, que no pasaba de verdad de los 10 años. Le pedimos un aventón y nos dejó subir. Brincaron a la caja Pepe y Tony, y Samuel y yo entramos a la cabina. No podía dejar de ver a Jacinto, acelerando por los caminos apenas pasando sus ojos sobre el volante. Se veía asustado, pero por nosotros, y no dejaba de preguntarnos si todo estaba bien. No nos atrevimos a contarle, y nos dejó en la casa de la abuela y él aceleró hasta el final de la calle donde vivía su familia. Mi abuelita no estaba, y aproveché para preguntarles qué diablos había pasado. Tony entonces me dijo que sí había alguien ahí en el panteón. Esa mancha, sí era una persona, Lore. Pensé que no, pero sí era. Pero no era alguien. Era algo que estaba como sentado y de repente se paró y volteó hacia nosotros, pero cuando se paró vimos que estaba súper alto, como de 2,5 metros comparado con las tumbas. No sabemos qué diablos era. Esa noche decidimos no contarle a la abuela, para que no nos prohibiera salir las próximas visitas. Y aunque mis primos creen que fue algo sobrenatural, algo que se nos apareció en el panteón, yo no dejo de pensar en esos aleteos que escuché hasta que llegamos al camino. No dejo de pensar en otro de sus relatos, el demonio de la Sierra de Durango. En fin, que quizás solo es una aparición, pero quería compartirla con la comunidad. Un saludo para todos. Desde hace tiempo quería enviarles esta historia, pero quería reunir un poco más de información para poder enriquecerla, sobre todo con la perspectiva de sus protagonistas. Al final no pude, así que les contaré solo la parte que no sabemos algunos miembros de la familia. Pues bien, esto pasó hace muchos años. Yo estaba muy pequeña, así que no me enteré de esto hasta tiempo después cuando mi mamá me lo platicó. Le sucedió a mi tío, de quien omitiré el nombre por el cargo que tenía en la empresa. Él trabajaba en el departamento de recursos humanos en una empresa alemana que se dedicaba a la fabricación de partes automotrices cerca de Cuautla. Una noche, ya acercándose la madrugada, le llamaron de su trabajo. Le dijeron que se debía presentar de inmediato en la fábrica, debido a que había sucedido algo. Él se fue hacia allá tan rápido como podía, y cuando llegó, encontró que en el comedor de empleados había un desastre. Empleados heridos, ventanas rotas, sillas afuera tiradas. Lo primero que pensó fue que se había tratado de una riña, muy fuerte tal vez ante tal escena, pero minutos después se enteró de que no había sido eso. Al estar haciendo las averiguaciones de lo que había ocurrido, los empleados que estaban en el lugar contaron que, al llegar la hora de que les sirvieran su cena, salieron de la fábrica y se dirigieron al comedor de empleados que estaba afuera, a unos metros de la planta. Estaban comiendo cuando empezaron a escuchar ruidos extraños que provenían de afuera. Al principio no hicieron mucho caso, pero entonces entró una criatura, del tamaño de un hombre, pero con alas. Una criatura que en cuestión de segundos se metió al comedor y trepó por las paredes, haciendo que todos entraran en pánico. Los obreros trataron de escapar del lugar, pero en la salida se hizo un cuello de botella, por lo que al no encontrar otra manera de salir y presas del pánico, empezaron a romper las ventanas con las sillas y a aventarse hacia afuera.
Obviamente hubo muchos heridos. No sé si alguien falleció. La historia se la contó mi tío a mi mamá al día siguiente de que ocurrió. Mi mamá le preguntó que qué había pasado después, pero mi tío ya no le respondió. Solo le dijo que no sabía, pero que tenía que seguir revisando y entrevistando, y que ya luego le contaría. Así pasaron varios días y cuando mi mamá le volvió a preguntar por lo sucedido, él se limitó a contestar: estuvo muy fuerte. No te puedo decir. Nunca más habló del tema. Incluso años después, yo le insistí a mi mamá que le volviera a preguntar durante una cena de Navidad, pero él respondió exactamente lo mismo. Para poder mandarles esta historia quise obtener más información, de nuevo con mi mamá, que le preguntara, pero una vez más se negó. Así que no tengo una mejor descripción de este ser. Lo único que puedo decir es que una vez que mi mamá estaba viendo la película de El Demonio, dijo que al ver a la criatura, se le figuró a la descripción que mi tío le había dado aquella primera noche. Tiempo después yo vi la película del Hombre Polilla y pensé que podría tratarse de algo así. Ojalá que quede por ahí algún testigo del suceso y pudiera despejarnos todas las dudas que quedan alrededor de este extraño incidente. Muchas gracias por leerme. Si hoy sigue siendo una ciudad chiquita, en los 70, Tecate apenas era una población de algunos kilómetros en su mancha urbana, y ranchitos que se extendían hasta La Rumorosa, por un lado, hacia Tijuana por otro, y a Ensenada por otro más, menos transitado. Es precisamente en esos límites hacia Ensenada donde ocurrió lo que quiero relatarles. Le pasó a mi mamá apenas siendo una niña, en la casa de sus padres que aún hoy se puede ver, abandonada, y apenas con algunas paredes en pie, si pasas por esa carretera. Hace mucho que está así y nadie la reclama. No tengo idea si sigue perteneciendo a la familia. La casita tenía además un pequeño tallercito para mi abuelo, y el baño fuera de la casa, a unos 20 metros de los cuartos donde dormían. Tenían además algunas cabras y gallinas que usaban para mantenerse, además de sembrar algunas cositas. Ellos podían pasar semanas sin ir a la ciudad. Vivían muy a gusto a pesar de la soledad, o quizás a raíz de ella. Mi mamá tiene en su mayoría buenos recuerdos. Sin embargo, hay un suceso que siempre ha platicado como traumatizante, que de verdad le afecta, lo que me hace pensar que es algo mucho más real que esas historias que las mamás nos cuentan para asustarnos. Primero, se les empezaron a perder gallinas. Luego, desapareció una cabra. Mi abuelo se lo achacaba a algún coyote o a algún gato montés, en aquel entonces todavía abundantes en esa zona, aunque hoy deben de quedar pocos o ninguno. El abuelo se preparó para matar al animal, preocupado sobre todo porque ya no podían salir los niños a jugar con tranquilidad. Los más pequeños no eran ni siquiera tan altos como las cabras, y podían ser presa fácil de una bestia. Lo que le parecía más extraño al abuelo es que el animal hubiera asustado a Buki, un perro mestizo de pastor alemán con alguna raza sumamente peluda, que había dado como resultado a un perro chistoso, peludo, pero muy inteligente y bravo y valiente para defender la casa. Algo había provocado que Buki saliera despavorido a esconderse en el taller. El abuelo se quedó en vela varias noches, pero no pasó nada. De hecho, casi se olvidaban por completo de los incidentes, y al final volvió a dormir como de costumbre. Pero pasadas unas semanas, los ladridos de Buki apenas caía la noche, y el escándalo de los animales afuera lo alertaron. Fue por su rifle y salió por el perro. Mi tío Julio, que tendría entonces unos 11 años, pero era el único hijo hombre, le pidió ir con él. El abuelo aceptó, y mi tío tomó un rifle muy pequeño calibre 22. Se alejaron hacia el monte entre la oscuridad, siguiendo al perro, que le ladraba algo a lo lejos, y mi mamá y mi abuela y sus hermanas se quedaron viendo por la ventana hasta que pasaron los minutos,
y luego más de 1 hora. Y entonces se pusieron a terminar la cena y las más pequeñas a jugar. Una de las niñas quería ir a hacer pipí, pero le daba miedo salir sola, y mi abuela le pidió a mi mamá que la acompañara. La llevó y le prendió una vela en el baño mientras ella esperaba afuera. Entonces, escuchó que algo se movía en el taller del abuelo. Y escuchaba algo, como un zumbido muy intenso que salía de ahí. El zumbido era tan fuerte que le lastimaba los oídos. Mi mamá le dijo a su hermana que en un momento volvía por ella, y se acercó lentamente a la puerta del taller, entreabierta. El abuelo jamás la dejaba así. Estuvo a punto de abrirla de golpe y gritarle a todos que había algún intruso en la casa, pero decidió mejor asomarse por una de las grietas que se formaba entre la unión de las tablas en la pared. Dice que adentro había algo colgado de los pies al techo, como un murciélago, con unas alas que lo cubrían mientras se movía de forma espeluznante, rápida como un insecto. Como primera impresión, pensó que era un animal enorme, pero entonces, de entre las alas, pudo observar lo que había dentro. Lo único que pudo ver fue una cara como de persona, pero llena de una especie de pelo negro, y unos ojos rojos que brillaban con intensidad, mientras devoraba lo que parecía ser una de las gallinas de la casa. Mi mamá gritó tan fuerte que hizo que la abuela saliera por ella. Un grito que hasta mi abuelo y mi tío, dicen, pudieron escuchar allá en el cerro donde andaban. Cuando llegaron y la atendieron, notaron que en efecto, el taller estaba lleno de plumas, pero no era de ninguna gallina. Ya por la mañana siguiente, encontraron a unos metros el cadáver de una lechuza, con el interior totalmente comido. Nadie le creyó a la niña menor que contaba que desde el baño vio pasar volando un pájaro enorme, negro. Y aunque ya no se llevaron a sus animales, y el abuelo montó guardia por meses, sí encontraron decenas de lechuzas y tecolotes muertos, todos de la misma manera, como si les hubieran arrancado las entrañas. Es extraño que después dejaron de verlos, y jamás volvieron a ver o sentir algo igual. Pero mi mamá jura aún hoy que lo que vio es totalmente cierto. Espero que les haya gustado la historia, que intenté contarles de la manera más fiel a como lo hace mi madre. Comunidad, sigo un poquito mal de la garganta, como han notado en los últimos videos. Esperamos que hayan disfrutado de todas formas un episodio más de este octubre de relatos, y quiero aprovechar para, a los que quieran, invitarlos a que me sigan también en Instagram. Yo sé que muchas veces les he dicho que allá no publico nada que tenga que ver con este canal, que mi Instagram es para mi otro trabajo, que es como fotógrafo, para mostrar un poquito de lo que hago, y probablemente a muchos de ustedes no le llama la atención mi estilo de fotografía, pero la invitación es para que me sigan, sobre todo por lo que voy a estar publicando en las historias de Instagram, en los videos que voy a estar publicando también por allá, porque vamos a intentar mostrarles un poquito del detrás de cámaras, de los proyectos que vienen, proyectos audiovisuales, de los viajes que vienen por trabajo, y ahí sí van a poder adivinar mucho de lo que viene también para este canal. Les comenté en Facebook que uno de los proyectos que vienen para el año que viene es hacer un mini libro de fotografías que nos remitan a leyendas y historias de terror, libro que regalaríamos por aquí. Y viene también otro proyecto para el que hemos trabajado mucho, para el que hemos invertido en equipo, que será para presentarles exclusivamente en este canal, además de algunos cortitos de terror que vamos a estar produciendo. Así que les repito, será muy interesante irles mostrando adelantos en pequeñas historias de Instagram por si quieren pasar por allá. Y bueno, si no les gusta, recuerden que también tenemos redes dedicadas exclusivamente a los productos terminados de este canal.
El punto, el objetivo es generar todas las vías de comunicación posibles. Ahora sí, casi sin voz, nos escuchamos mucho más pronto de lo que creen. Esto fue Relatos de la Noche.